¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bro, bien. Qué Bien, bueno, bien, hermano. bien. Qué bueno, está con unos problemitas acá en la computadora, pero ya está solucionado, por suerte. Vamos para arrancar. ¿Se visualiza en pantalla? Sí, bro, ese. Excelente. Bueno, ayer estuvimos viendo lo que sería la parte de ondas sonoras, perdón, ondas luminosas, ¿verdad? La parte de ondas luminosas hace parte del capítulo de óptica geométrica, se llama el capítulo. El capítulo de óptica geométrica trata justamente de lo que serían las ondas luminosas, eh, y todo lo que engloba los cálculos geométricos, los cálculos matemáticos para determinar la imagen, ¿verdad? En base al objeto dado, los rayos reflejados, refractados. Después estaríamos entrando nosotros en lo que sería óptica eh, para los espejos cóncavos y los espejos convexos, que son los espejos que tienen ya una inclinación. Las imágenes pueden ser real, pueden ser invertida, pueden ser reales, imaginarias. O sea, hay toda una serie de conceptos adicionales a lo que estuvimos viendo nosotros el día de ayer. Entonces, hoy estaríamos complementando lo que ya vimos y a partir de mañana de forma presencial estaríamos viendo ya la parte de espejos cóncavos y convexos. En la plataforma van a encontrar justamente el material, ¿verdad? Van a encontrar un nuevo foro de debate también, haciendo referencia a esta etapa. Ese foro de debate van a hacerlo a partir del viernes. Así como ya le expliqué también, la página le autoriza la presentación desde el viernes, o sea, la fecha de entrega es viernes, pero se hace justamente como fecha límite hasta el domingo a las 23:55.
No hay variación de nota si se entrega el viernes o se entrega el domingo a esa hora, ¿verdad? Solamente que se suele fijar normalmente la fecha de entrega como fecha estándar y se hace una fecha límite para tener un rango nomás de tal fecha hasta tal fecha, ¿verdad? Nada más por eso. Bueno, y eso. ¿Se visualiza bien ahí la página, el archivo? Sí, profesor. Ok. Cuando se habla de reflexión y refracción, ¿verdad? Hablamos de algunos aspectos físicos importantes, ¿verdad? Los puntos principales: reflexión, refracción y la dispersión. Refracción y reflexión, dice: la luz incide sobre la superficie de separación de dos medios que poseen velocidades de luz diferentes. Parte de la energía luminosa se transmite por refracción y parte se refleja por reflexión. Cuando hablamos de refracción, es justamente, cuando incide un haz de luz en un punto específico y ese haz de luz se desvía. Si nosotros vemos este ejemplo básico, se van a dar cuenta, por ejemplo, que pueden ver visualizando esta imagen. Si me pueden decir qué están viendo en la imagen, a ver si están entendiendo el concepto. ¿Quién se anima a dar una explicación de lo que está viendo? El rayo incidente entra por 60 y se refleja 30 grados menos. ¿Se refleja o se refracta? Sí, la pregunta del millón. Se refracta. ¿Y se refleja en cuánto? Se debe reflejar en 60 también. ¿Por qué? Porque el rayo incidente del láser, digamos, tiene que ser igual al rayo reflejado, pues. Así mismo, así mismo. Porque según lo que estuvimos viendo, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Por eso es que el rayo luminoso que pasa por el ángulo 60 grados, insertando en el punto de inicio, refleja un haz de luz en el ángulo 60 grados también. Pero al incidir en un punto específico, se dan cuenta que esta parte de la imagen es un poco más, es una especie de vidrio medio grueso. Es diferente, ¿cierto? Sí. O sea que se dice que él pasa de un ambiente a otro ambiente, ¿cierto? Ahora bien, él se refracta en 30 grados, ¿cierto? ¿Qué significa qué significa cuando él se refracta en 30 grados? Atraviesa, o sea, por el material o por el medio, o sea, Perfecto, pero ¿por qué te parece que él se desvía? por la opacidad, o sea, porque el medio es un espejo, es diferente, de diferente material. Así mismo, pero qué pasa con ese haz de luz, según lo que estuvimos viendo sobre en clase?
Él aumenta su velocidad o disminuye su velocidad Disminuye. para poder hacer. Disminuye, ¿verdad? Disminuye. Entonces, lo que ocurre justamente es que el rayo incidente pasa por el medio, genera un rayo reflejado que es igual. Al pasar por un medio que es un vidrio, un espejo, un plástico, ¿verdad? Genera una desviación que hace que se acerque a la normal. Dijimos que en clase que esa desviación se da justamente por, si analizamos que la velocidad, ¿verdad?, era igual a lambda por la frecuencia. Dijimos que si pasa por de un ambiente a otro ambiente, la frecuencia se mantiene igual. Lo que varía era justamente lambda, que es la longitud de onda. Entonces lo que ocurre con la longitud de onda es que se achica. Se reduce la longitud de onda. A reducir la longitud de onda, que es directamente proporcional a la velocidad, entonces la velocidad disminuye también, ¿verdad? Entonces, al disminuir la velocidad, el haz de luz se acerca a la normal, ¿cierto? Entonces dice, para la velocidad de la luz, dice, pero la velocidad de la luz no era constante e igual a 300 kilómetros por segundo. Dice. Y la respuesta es no. La velocidad de la luz en un medio transparente como el aire, el agua o el vidrio es menor que en el vacío. O sea, esa velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, normalmente se da como la velocidad de la luz se toma en el vacío, ¿verdad? A veces se relaciona también como el aire, ¿verdad? Se toma como que la velocidad en el vacío o en el aire es la misma. Obviamente no es, ¿verdad? Pero se toma como que la velocidad en el aire es, vamos a decirle, lo más similar a el vacío, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros decimos que la velocidad de la luz en el aire, ¿verdad?, a 20 grados centígrados es igual a 300.000 kilómetros por segundo. Siendo esa la velocidad de la luz, ¿verdad? Ahora bien, cuando pasa al agua o pasa al vidrio, ahí cambia la cosa. Cuando hablamos de refracción, dice, solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de dos medios y si estos tienen índice de refracción distintos. O sea que, cuando hablamos de dos medios diferentes, hablamos medios que tienen índice de refracción distintos. O sea, el índice de refracción es un índice que hace con que la luz justamente se desvíe, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta ahí es justamente eso. Cuanto mayor sea el índice de refracción, mayor es la dificultad que tiene el haz de luz para poder moverse libremente. Por ende, el haz de luz disminuye su velocidad. Por ende, el haz de luz se acerca a la normal. Cuanto mayor es el índice de refracción, menor es la velocidad. El índice de refracción se utiliza justamente la letra N. Y es un número adimensional que caracteriza un medio transparente y se define como N es igual a C, donde C es la velocidad de la luz en el vacío, dividido V, que es la velocidad de la luz en el medio.
Entonces, N es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Es una relación adimensional. Cuando hablamos de refracción, dice, para el agua, N es igual a 1.33. Mientras que para el vidrio varía entre 1.5 a 1.66, según sea el tipo de vidrio. El índice de refracción del diamante es muy elevado, es 2.4. ¿Qué significa eso? Significa que en el vidrio, obviamente, el desvío va a ser gigantesco. El del aire es 1,0003. ¿Qué significa eso? Significa que como el índice de refracción del aire es casi 1, es 1,0003, entonces por eso nosotros tomamos como que el índice del aire es igual al índice del vacío, porque es prácticamente 1. Entonces tomamos directamente como el índice de refracción del aire como 1. Y es por eso que podemos suponer que la velocidad de la luz en el aire es la misma que en el vacío. ¿Se entiende? La refracción solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los medios y si estos tienen índices de refracción distintos. ¿Qué les parece que significa cuando se dice que incide oblicuamente? ¿Qué sería una incidencia oblicua para ustedes? Que generaría un ángulo mayor de 90 grados. No, en realidad tenés oblicua, recto y obtuso, ¿verdad? O sea, oblicuamente es un ángulo que es casi 90 grados, o sea, no es casi 90 grados, es menor a 90 grados, ¿verdad? Que no es un ángulo recto, o sea, no es un ángulo que hace esto, es un ángulo que viene de forma inclinada. Y al venir justamente de forma inclinada, él consigue partir y, no, o sea, consigue ir y desviarse. ¿Por qué? ¿Alcanzan a ver acá la imagen? Sí, profesor. Sí, bro. Si nosotros tenemos un ángulo que viene 90 grados, o sea, un rayo incidente que viene 90 grados, él va a venir y posiblemente él tenga un desvío poco significativo justamente por estar directamente incidiendo de forma directa, ¿verdad? Como si fuese una linterna, de forma directa. A partir del momento que él tiene una forma oblicua, entonces es más aplicable el desvío. Él viene de forma oblicua, choca, entonces se puede visualizar mucho mejor justamente ese desvío, ¿verdad? Entonces por eso se habla justamente de que tiene que ser oblicua, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay, se habla de 90 grados, se habla de
una reflexión que podría darse una reflexión total, es como que nosotros estamos de frente al espejo. Si nosotros estamos de frente al espejo, de forma recta, entonces es como que la imagen y el objeto están en el mismo lugar. Es un ida y vuelta, ¿verdad? Si nosotros ponemos justamente, trazamos la normal en ese punto, es difícil diferir o distinguir entre el objeto y la imagen, ¿verdad? Entonces, para que se pueda dar justamente ese fenómeno de la reflexión y la refracción, se hablan justamente de rayos que vienen de formas oblicuas, que vienen de forma inclinada. Entonces, tenemos un rayo incidente que incide en un punto y forma un ángulo de θ 1, que es un ángulo que hace referencia al rayo incidente. Y esto en la superficie con un índice de refracción N1. Tenemos luego una segunda superficie con un índice de refracción N2, donde se genera justamente un rayo refractado con un ángulo θ 2. Dice, la refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda. La refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda. Y el índice de refracción es una medida que determina la reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un medio homogéneo. La ley Snell de refracción es la que vimos ayer. Dice, fue descubierta experimentalmente por Wilbur Snell en 1621 y dice que los ángulos de incidencia y refracción vienen relacionados por N1 seno de θ 1 es igual a N2 seno de θ 2. O sea que el índice de incidencia del ambiente 1 multiplicado por el seno que forma justamente rayo incidente es igual al índice de refracción del ambiente 2 o de la superficie 2 multiplicado por el seno del rayo refractado. Y este ejemplo es lo que vimos ayer. Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Si el índice de refracción del agua es 1.33, ¿cuál es el ángulo de refracción? ¿Este es el ejercicio? Ejercicio 1 dice, un rayo de luz que se propaga en el aire, y esto es lo que justamente acabamos de ver, N1 por seno de θ 1 es igual a N2 por seno de θ 2. N1 dividido 1.33, ya que este pasa dividiendo, por seno 45, que es el ángulo de incidencia. Y eso es igual al seno θ 2 para poder determinar el ángulo de refracción. Entonces, shift seno es igual a 32.1 grados. Es este. Efectos ópticos debido a la refracción. Los rayos de luz se desvían, o sea, se refractan cuando pasan del agua al aire.
haciendo que los objetos parezcan menos profundos y más cerca del observador. Ejemplo, tenemos un observador, tenemos la normal, nosotros vemos que la imagen está en este punto, pero en realidad la imagen está, o mejor dicho, el pez está más cerca de la normal de lo que parece. O sea, esto es lo que ocurre justamente. Tenemos la persona que está visualizando, mira, cree que el pez está en un lugar. Por realidad, el hecho de que este ambiente tenga un índice de refracción mayor, hace con que se desvíe la imagen. Tenemos la persona, en realidad, él está viendo el pez que está más cerca de la normal. Volviendo al medio original, dice. Este es justamente un comentario que yo le hice ayer a ustedes, ¿verdad? En este caso tenemos la luz, dice, es refractada cuando entra en el bloque y vuelta a refractar cuando lo deja y vuelve al medio original.
del aire pasa por un punto que es el vidrio, se desvía y luego del vidrio pasa al aire y se aleja nuevamente de lo normal. Esta es la normal. Del aire llega en un punto. Este es el sentido inicial. El aire llega en un punto, pasa el aire al vidrio, se genera un desvío hacia la normal. Entonces hay esta diferencia de ángulo. Se desvía a la normal. Luego llega justamente a este punto y se vuelve a desviar nuevamente hacia afuera. ¿Se entiende de esta parte, esta imagen? Sí, profesor. ¿Se entiende, verdad? Esto formaba un ángulo, vamos a decirle, por dar un ejemplo, este era 60. Luego se reduce y pasa a ser 30. Pero este 30 ya generó ya acá un desvío de 30. ¿Se entiende? Este 30 ya le desvió 30 grados hacia la derecha. Al desviar los 30 grados hacia la derecha y tocar nuevamente en este punto, acá nuevamente se vuelve a desviar 60 grados. Pero al desviar nuevamente 60 grados, acá no recupera más su punto inicial. Esto es la parte de lentes cóncavo y convexo. Esto vamos a ver nosotros en la clase de mañana. Estos son ejercicios. Vemos también, esto habla un poco de este otro tipo de ejercicio. Dice, son ejercicios tipo, ¿verdad? Ejercicio 2, una radiación de frecuencia de 5 por 10 elevado a 14, segundo elevado a la menos 1, se propaga en el agua. Dice calcular la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha radiación. Dice, el índice de refracción del agua es igual a 1.33, con lo que la velocidad de propagación de la luz en el agua es. El índice de refracción
el índice de refracción es igual a c, que es la velocidad de la luz, dividido la velocidad en el medio. Entonces, la velocidad en el medio es igual a la velocidad de la luz dividido el índice de refracción. La velocidad de la luz es justamente 300. Y a ver mi calculadora, ¿dónde está? Um,
¿Están atentos? Le quiero comentar cómo es la mano. Sí, profesor. Bueno, el ejercicio dice una radiación de frecuencia y da la frecuencia que es 5 por 10 elevado a la 14 segundo elevado a la menos 1 se propaga en el agua. Calcula la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha radiación. El índice de refracción del agua dice que es 1.33, con lo que la velocidad de propagación de la luz es, ¿verdad? Entonces nos pide justamente la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha radiación, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer para poder hallar la velocidad de la luz, teníamos nosotros justamente que el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio, ¿cierto? C es la velocidad de la luz en el vacío, que es 300.000 kilómetros por segundo. Tenemos que N, que es el índice de refracción, es igual a C sobre B, donde C, ya dijimos que es velocidad de la luz en el vacío, y B es la velocidad de la luz en el medio, donde se está trabajando, ¿verdad? En el medio del agua, ¿verdad? O sea, en el medio del agua, dije mal. En el medio, donde el medio es el agua, ¿verdad? Entonces, si despejamos V, que es la velocidad en el medio, V es igual a C, velocidad de luz, dividido el índice de refracción. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, dividido 1.33, nos sale 225.563.8 kilómetros por segundo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que trabajar siempre siempre con metros por segundo. ¿Por qué? Porque cuando hallemos lambda pues la longitud de la onda. Y la longitud de la onda multiplicado a la frecuencia es igual a la velocidad. Cuando hallemos la velocidad, tenemos que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia, ¿cierto? Eso habíamos visto justamente ayer. Dijimos que la frecuencia era constante cuando pasaba un medio al otro. La única diferencia que se encontraba era justamente lambda, que era la longitud de onda, que pasaba, por ejemplo, del aire y después pasaba al agua. Entonces, como el agua tenía justamente un índice de refracción mayor, entonces lo que ocurría era que justamente la longitud de onda se reducía y por eso es que la velocidad bajaba, o sea, era más lento, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos pasar justamente la velocidad a metros por segundo para cuando metamos nosotros en la fórmula que relaciona la frecuencia con la velocidad y la longitud de onda, nosotros podamos hallar justamente el valor de la longitud de onda en metros, ¿verdad? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que un metro por segundo es igual a 0,001 kilómetros por segundo. Entonces, un kilómetro por segundo es igual a 1000 metros por segundo. Si la velocidad nos sale 225.563,8 kilómetros por segundo, tenemos que multiplicar por 1000. Entonces, esto nos sale 225.563,910 metros por segundo. Si redondeamos y pasamos la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacemos correr la coma,
de acá hasta acá. Entonces, esto nos sale aproximadamente 202,26 por 10 a la octava metros por segundo. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas? ¿Dudas?
Les voy a explicar nuevamente paso a paso. El ejercicio nos dice una radiación de frecuencia 5 por 10 elevado a la 14 segundo menos elevado a la menos 1 se propaga en el agua. Calcular la velocidad de propagación. Cuando habla de la velocidad de propagación, está hablando de la velocidad que se propaga justamente en el agua, en base a ese a ese desvío, ¿verdad? Del haz. Y luego pide la longitud de la onda de dicha radiación. Y sabemos que la longitud de la onda es justamente directamente relacionada con la velocidad. Si cambió la velocidad, significa que cambió la longitud de onda. Si se reduce la velocidad, significa que la longitud de onda se reduce. Si aumenta la velocidad, significa que la longitud de onda aumenta. Porque dijimos que lo que hace aumentar o disminuir a la velocidad es justamente la longitud de onda. Entonces, nosotros tenemos que el índice de refracción es igual a velocidad de la luz en el vacío, que es igual a 300.000 kilómetros por segundo, dividido la velocidad de propagación, que es lo que queremos hallar. Si despejamos la velocidad de propagación, tenemos que es igual a la velocidad de la luz dividido el índice de refracción, que es igual a 1.33. Lo que hicimos acá nosotros es, cuando hallamos directamente, nos salió 225.563,8 kilómetros por segundo. Dijimos que tenemos que pasar metros por segundo, entonces tenemos que 1 kilómetro por segundo es igual a 1000 metros por segundo. Se multiplica entonces por 1000 para pasar metros por segundo, entonces tenemos todo este valor grande. Y todo esto es igual a 2,26 por 10 a la octava metros por segundo. Entonces ya hallamos la velocidad de propagación. Y luego cuando hablamos nosotros de lo que sería la longitud de onda, tenemos la otra fórmula. Las dos fórmulas que se plantean acá son esta y esta, que luego se despeja, ¿verdad? Y después tenemos que la velocidad es igual al índice de refracción, perdón, a la longitud de onda por la frecuencia, siendo la frecuencia una constante. Entonces la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación dividido la frecuencia. Velocidad de propagación es igual a 2.26 por 10 a la octava metros por segundo. Y la frecuencia justamente es igual a 5 por 10 a la 14 segundos elevado a la menos 1. Al dividir este con este, se cancela segundo y queda 4.52 por 10 elevado a la menos 7 metros. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? No, profesor. ¿Se entiende bien, verdad? Sí, profe. De lujo. El ejercicio 3, ejercicio tipo 3, dice una capa de aceite, donde el índice del aceite es igual a 1.45, flota sobre el agua, que es igual a 1.33. Un rayo de luz penetra dentro del aceite con un ángulo de 40 grados. Encuéntrese el ángulo que el rayo hace en el agua. Entonces, según la ley de Snell, primero tenemos del aire con el aceite. Tenemos índice de refracción del aire por seno de 40 grados es igual al índice de refracción del aceite por seno de X. Y después tenemos, lo segundo es N del aceite por seno de X es igual a N del agua por seno Y.
Se despeja entonces, dice seno de I es igual a n del aire por seno de 40. Dice sobre n del agua. Tratar de llevar esto acá. Profesor, entonces el agua sería N1 acá, ¿verdad? No. El agua ya sería N3 ya. N1 sería el aire, N2 sería el aceite y N3 sería el agua. Viste que del aire, viste que te explico cómo viene la mano. Vos tenés que el aceite flota encima del agua, ¿verdad? Y dice que un rayo de luz incide sobre el aceite. O sea, un rayo de luz viene del aire, pasa por el aceite, se desvía en el aceite y luego del aceite, ese rayo que ya se desvió, se vuelve a desviar otra vez en el agua. Ahora, el desvío del aire al aceite hace que se desvíe hacia adentro, ¿verdad? Porque estamos hablando de un índice de refracción mayor en el aceite que en el aire. Si esto es la normal, Pero allá no da el ángulo de desviación del aire al aceite de 40, ¿verdad? si te muestro cómo es. Ponle que este es el aceite. Este es el aceite. Y este es el agua. Este es el agua. Y este digamos que es la normal. ¿Qué pasa acá?
acá y sigue con un ángulo de 40 grados. Donde Ah, claro, no da el N1, ángulo con el que entra. sí, N1 es igual a 1. Después tenemos N2 es igual a 1.45. Después tenemos que N3 es igual a 1.33. Entonces, esto genera una desviación hacia adentro, porque este es mayor que este. Ahora cuando este pasa a 1 que es menos, entonces esto se vuelve a desviar otra vez un chique hacia afuera. ¿Se entiende? Como este es mayor que este, entonces desvía hacia la normal. Como este es mayor que este, Sería como el entonces gráfico desvía otra vez hacia por afuera. brazos. Entonces este momento, este sería el desvío que sufrió. Acá sería, en pocas palabras, la trayectoria, vamos a llamar la trayectoria A prima. Uno de 25, uno de 25 con Sen y Shift Sen. De aquí se van 96,8 grados. Y luego tenemos nosotros que N2 por seno de 26,30 grados es igual a N3 por seno de seno y es igual a N2 dividido N3 por seno 26,31 es igual a N2 1.25 dividido 1.33 por seno de 26,31. Entonces, y es igual a 1.25 dividido 1.33 por seno de 26,31. Shift seno. Esto es N1, aire, seno de 40, es igual a N2, aceite, seno de X, que no se sabe. No se sabe a qué ángulo se desvía en el aceite. El seno de X es igual a 1 dividido, calidad de los valores, 1 por seno de 40 es igual a 1.45 por seno de X. Ahora sí, seno de X es igual a 1 dividido 1.45 Por seno de 40. seno de entrada. Entonces, X, que es igual al ángulo desviado en el aceite, igual a 6.31 grados.
Segunda etapa. N2 es aceite por seno 26.31 que ya conocemos es igual a N3 es agua seno de I. 1.25 por seno 16.31 es igual a 1.33 por seno de I. Seno de I es igual a 5 dividido 1.33 por seno de 26.31 y ángulo desviado en el agua es igual ¿se entendió? ¿Dudas? O sea que este ángulo de acá este ángulo de acá y este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá. Este ángulo de acá es de 26.31 grados y luego se desvía a 8.9 grados. O sea que cuando pasa del aire aceite, agua. Cuando pasa del aire al aceite, tiene un desvío de 26.31 grados. Pasa de 40 grados a 26.31. Se acerca a la normal. Porque el aire tiene N1 igual a 1 y el aceite tiene 1.45. Luego al pasar el aceite al agua, se tiene que alejar de la normal. Entonces lo que ocurre es que al alejarse de la normal pasa a ser de 26.31 grados a 28.9 grados. Entonces se aleja de la normal. ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro?
¿Entendés todo? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Todo claro? ¿O quieren aclarar algo más? Algo que no haya entendido, me dicen y aclaramos. Bueno, perfecto. Nos vemos mañana entonces. Hablamos. Profesor. Chau, chau. Chao, chao. Chau, chau.